Entonces, Sí, de repente, si tú la grabas, ya luego ya se está ya, grabando. ya. Entonces, después yo, si no tengo el link, ya me lo pasas. Pero sí creo que sí lo voy a tener. Y ya yo lo cuelgo normal en el aula virtual como siempre. Sí, pero igual, Gracias, profe, Marife. Entonces, creo Marife, que, a ver, cuéntame. igual, profe, creo que era lo que usted puso porque ya no me salía la opción. Acá parece que ya está grabando la clase. Igual, profe, igual se le queda a usted, se queda con el que Ajá, ha creado la sala. O sea, grabe sí, quien grabe, se le va al drive del que ha creado la sala. siempre usted va a tener la opción. Ah, ya. Está bien, pues. Ujú. Ya. Ya después ya lo descargo entonces y lo cuelgo en el aula virtual. Muchas gracias, chicos. Listo, Marife. Entonces, a ver, cuéntame lo que recuerdes del diagrama de operaciones. Bueno, un diagrama de operaciones era una representación gráfica, ¿no? De todos los procesos que se llevaban, ¿no? En una empresa, en un proceso, valga la redundancia, se representaba por un diagrama de flujo y tenía diferentes figuras, ¿no? Como el rombo, que era de decisión, el inicio, la entrada, el inicio y la salida, diferentes formas, así que variaban según su función y normalmente mostraba, se podría decir, la secuencia de las actividades que iban teniendo a lo largo del proceso, ¿no? Y que de alguna u otra manera te ayudaba a sintetizar o visualizar mejor o entenderlo mejor, ¿no? El proceso que se está dando. Y creo que de alguna u otra manera te aclaraba muchas dudas que podrías tener. Además que te especificaba algunas cosas y creo que era una herramienta de alguna u otra manera básica para un proceso que te ayudaba a tener una mejor gestión, se podría decir, una mejor organización, ¿no? Y visualización del proceso. De acuerdo, Marife. Muchas gracias. Sí, correcto, ¿no? Entonces, este diagrama de operaciones es una representación de un proceso desde inicio a fin. Nos ayudaba a entender cómo funcionaba un determinado, por ejemplo, una determinada línea de producción, ¿no? Entonces, sí nos ayudaba bastante para poder analizar, ¿no? Es una herramienta muy importante que la vamos a retomar hoy día, ¿de acuerdo? Bueno, hay un temita ahí con los símbolos, pero no te preocupes. Vamos a ir aclarando conceptos. No sé si a alguien más le gustaría participar y comentar lo que recuerda de este diagrama de operaciones, algunas características de este diagrama. Adelante, puede comentar. Yo, profesor. Entonces, a ver, primero Alberto y luego Brisa. Lo que recuerdo del diagrama de flujo era aquel que simplificaba la observación del proceso. Era el mapa o la organización que debería seguir cierto proceso para poder salir bien. En este mapa tenías, estaba reglamentado, había dos tipos, creo que había uno que era el simple y otro que era el compuesto, el compuesto era en el que tenía, digamos, casi todo un procedimiento y el simple era solo un procedimiento específico. No sé si me entiende, profe. Bueno, eso sí, no mucho el tema del simple y el compuesto. De repente con un ejemplito lo puedas aclarar. Oye, profe, por ejemplo, digamos, por ejemplo, puede ser el proceso de la cosecha de la cebolla, profe. Por ejemplo, el simple era, digamos, algo específico, por ejemplo, el sembrado. O sea, solo se encargaba específicamente de lo que era la siembra. La marquera, sacarla del camión, luego caparla, luego de caparla era sembrarlo y después de sembrar tenías que regar. Y el compuesto era, digamos, era el proceso completo de la cebolla, o sea, desde que lo sembrabas hasta que hasta que la cosechabas, pero dividido en diferentes procesos. Ya, o sea, te entiendo, hay un mayor detalle en las actividades. Claro. Ya, Luego está bien. tenías condicionales, por ejemplo, el ovalito
el óvalo era inicio y fin, luego el rectángulo era para conceptos, y el rombo era condicionales. Creo que a la izquierda iba el sí y a la derecha iba el no. Ya. De acuerdo, Alberto. Me has estado describiendo un diagrama, si no me equivoco, de flujo de proceso. ¿De acuerdo? Es correcto lo que mencionas sobre el diagrama de flujo de proceso, ¿no? Tiene su simbología, ¿no? De inicio, de fin, hay condicionales. Antes de que yo pueda continuar, vamos a escuchar también lo que tiene que comentarnos Brisa. Bueno, el diagrama de operaciones de proceso, bueno, nos muestra más que todo las operaciones y las inspecciones. Es un poco menos completo que el DAP, porque el DAP te muestra más completo las cosas. Y en el DAP se le puede, lo que es añadir una breve nota sobre el proceso que se hace y también en cada operación de las inspecciones o el tiempo que se le concede. Y no se toma en cuenta lo que, como dijo, que se llevaba al cabo lo que son los transportes y más cosas. Solo eso. Está muy bien, Brisa, correcto, ¿no? Estamos comentando, y lo que nos ha dicho Brisa es correcto, sobre el diagrama de operaciones, ¿no? Complementando con lo que nos dijeron nuestros compañeros, también es la representación del proceso para obtener un producto de inicio a fin, pero una de las características, y que nos mencionaba Brisa, era que vamos a considerar solamente lo que son operaciones y lo que son inspecciones, diferenciándolo un poquito de lo del DAP, que es el diagrama de análisis de actividades, ¿no? De proceso, donde también hay transportes, inspecciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir recordando un poquito más solamente lo que es el diagrama de operaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, Brisa. No sé, ¿a alguien más le gustaría participar y comentar lo que recuerda? Yo deseo participar, profesor. Adelante, Ramiro. Profesor, aparte de que habían los símbolos del cuadrado y el redondo, que eran operación e inspección, también se tenía que enumerar. Y creo, no estoy seguro, creo que también habían en algunas operaciones donde se podía hacer las dos cosas a la vez, o sea, la operación y la inspección, que sería un redondito y un cuadradito. Creo, no estoy muy seguro. Listo, Eso es todo, Ramiro. Muy profesor. bien. Excelente, Ramiro. Muy bien, entonces aquí Ramiro nos está complementando más. Nos está diciendo que hay una secuencia, una numeración, sea de las operaciones y de las inspecciones, correcto, ¿no? O sea, digamos, recordemos lo que era el diagrama de bloques, ¿no? El diagrama de bloques de la clase pasada habíamos visto que era una secuencia también, pero simplemente indicábamos en cada cajita la actividad que se estaba realizando, ¿no? Ahora, en este diagrama de operaciones también vamos a especificar las distintas actividades, pero ahora vamos a enumerarlas de tal forma de tener una secuencia numérica, ¿no? En el orden, ¿no? Primera actividad, primera operación, primera inspección, segunda inspección, tercera inspección, correcto, ¿no? Entonces hay una secuencia. Y lo otro que nos mencionaba también Ramiro es que tenemos una simbología, por ejemplo, ¿no? Complementando, una operación se simboliza con un círculo, una inspección con un cuadrado, y también existe lo que se llama una actividad combinada, que es una operación y una inspección al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos conociendo un poquito más, recordando más sobre el diagrama de operaciones. Muy bien, ¿alguien más que le gustaría participar sobre este diagrama? Comentar lo que recuerde, o cuál es su importancia, o si ve algún tema adicional. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a continuar. Yo les voy a poner acá una imagen. Ojalá no me salga de internet. Esta presentación. Ya. Perfecto. Entonces, acá ustedes están viendo una imagen.
De acuerdo. A ver, ¿quién me ayuda describiendo un poquito la imagen que está viendo? Ahorita se demoró un poquito, entonces. ¿Está qué? Calentando. Empaquetando. Ah, empaquetando, perdón. Alberto, ¿no? Está entrando lo que ¿A es quién comentó? la Disculpa. materia prima. Ya. A ver, coméntanos un poquito, Brisa, lo que mencionabas. Que están ordenando lo que es la materia prima. De acuerdo, parece que estuvieran ordenando una materia prima, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién más le gustaría describir la escena? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué Embolsando paliza? y pesando, profesor, parece la harina. Correcto, Alberto, están embolsando y están pesando una harina, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más le gustaría comentarnos sobre la escena? Lo que piensen que de repente puede estar pasando allí. El salón, el ambiente, lo que ustedes observen, a ver. Bien. Entonces, a ver, les voy a dar una descripción de lo que está dando esta escena. En primer lugar, lo que parece ser es una empresa de industria alimentaria, ¿no? De una industria alimentaria, porque lo que estamos viendo es en la mano derecha inferior, hay ¿cómo se dice? Un depósito metálico, seguramente de acero quirúrgico inoxidable, donde hay una harina, lo que parece ser una harina, ¿no? Entonces, esta harina la vamos a llamar, los 7 cereales se van a embolsar, según lo que ustedes, y es correcto lo que mencionan, ¿no? Se está embolsando estos 7 cereales. ¿Para qué? Para luego, bueno, cerrar la bolsita y ponerla a disposición del almacén de productos terminados, ¿no? Entonces, estamos viendo que esta operación se da en un ambiente amplio, como el que ustedes seguramente puedan visitar en alguna oportunidad cuando estén laborando, ¿no? En un ambiente amplio donde hay varias personas que están trabajando, ¿de acuerdo? Y si nos fijamos bien, creo que la mayoría de ahí son mujeres, ¿no? Entonces hay varias mujeres que están trabajando, señoras, señoritas, ¿no? En esta actividad de embolsado, ¿no? Vemos que estas personas están utilizando un atuendo especial, ¿no? No es porque sea época de COVID, ¿no? Sino es porque en las industrias alimentarias siempre las personas deben estar con este atuendo, ¿de acuerdo? Un protector del cabello para que los pelitos que tenemos acá, bueno, algunos se nos caen más que otras personas, no caigan en la comida, ¿no? O sea, se quede ahí nomás, bien sujeto. Y a la vez para que también te proteja de que no te ensucies con el polvo, ¿no? También tenemos una mascarilla de tela, que es para, de igual forma, ¿no? Para que los aerosoles que expulsamos por la boca, ¿no? Saliva u otras cosas, se queden en la mascarilla, ¿no? Para que eso ya no llegue a los alimentos. De igual forma tienen un mandil blanco también para protegerse, tienen un uniforme, también una ropa especial, no trabajan con la ropa que vienen de la calle, es decir, las personas que trabajan en esta zona ingresan a un camerín, se cambian todo de ropa, dejan todo lo de la calle en su vestuario, ¿no? Se cae en su casillero y luego se ponen esta bata blanca todo, ¿no? Y también usan guantes, ¿no? Para que también, aunque siempre tienen que ingresar con las manos limpias, esto permite que haya una mejor conservación de los alimentos, se reduce la contaminación, ¿no? De igual forma, no sé si se ven los zapatos de alguien, pero no están usando el zapato tal cual que han venido de la calle. De repente tienen un zapato que solo, o un par de zapatos que se utiliza solo para trabajar dentro de esta planta y encima seguramente los zapatos están
dentro de una bolsa de tela también, ¿no? Entonces, ese es el nivel de seguridad alimentaria que se maneja normalmente en las plantas de industria alimentaria, ¿no? Entonces, en este caso están embolsando, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, todas las personas que están ahí, de repente cerca de 10 personas, están haciendo la misma actividad, ¿de acuerdo? Toditos están haciendo la misma actividad, solo que en diferentes mesas. ¿Cuál es esta actividad que les menciono? Están cogiendo con una cuchara los 7 cereales que están a su costado, lo colocan en una bolsa, lo llenan de repente hasta 950 gramos, es lo que podríamos estar observando, y luego esta bolsa la pesan en una balancita que si ustedes se dan cuenta está al costadito, y luego esa bolsa termina. En eso consiste esta actividad. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora, si nosotros lo fuéramos a diagramar en base al DOP, en base al diagrama de operaciones de proceso, donde solo tenemos que diagramar, sea una operación, una inspección o fuera una actividad combinada, ¿ustedes qué opinan que podríamos clasificar esta actividad que está haciendo esta persona? ¿Como una operación, como una inspección o como una actividad combinada? ¿Qué es lo que piensan ustedes, chicos? Actividad combinada, profe. César Augusto nos dice que es una actividad combinada. Muy bien, ahorita te voy a preguntar, César, pero sí me gustaría escuchar otras opiniones. A ver, ¿quién piensa que es solo operación? ¿Quién piensa que podría ser solo inspección? ¿O quién dice, César, yo estoy contigo, sí, opino igual que tú? Operación, profesor. Muy bien, Isa opina que es una operación, correcto. A ver, ¿quién más da su opinión? Sé que es Las opiniones operación son libres. combinada. A ver, Keiko nos dice que es una operación combinada, en todo caso, actividad combinada, ¿de acuerdo? Actividad para agrupar, sea operación o inspección, actividad combinada nos dice que es Keiko Nicole. Camila nos comenta pesado igual a inspección, correcto, ¿no? Entonces Camila no se da por el lado de la inspección. ¿Alguien más le gustaría comentar qué es lo que piensa que podría ser? A ver, Ramiro dice, estoy contigo, Camila. Inspección. Muy bien, Ramiro, gracias por apoyar. Profe, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Se me entrecorta el internet. No te La señal, preocupes. profe. La pregunta es, la actividad que estamos viendo en este momento en la imagen, que la persona está, si ustedes ven la persona que está en primer plano, está recogiendo 7 cereales de su depósito del costado, lo llena en una bolsa y luego esta bolsa la pesa, ¿no? Y en eso consiste el trabajo. Tiene que tener esta bolsa aproximadamente 950 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería, por ejemplo? ¿Solo operación, solo inspección o una actividad combinada donde es operación e inspección, ¿no? Entonces ya estamos viendo diversas opiniones. Eh, Combinado, profe. Alberto, por ejemplo, opina que es una actividad combinada, ¿no? Un combinado como de chifita, un combinado 7. Ramiro apoya a Camila que nos mencionó que era inspección. María Belén también nos comenta que es una inspección. Marifé dice que también cree que es una inspección. José Leonardo cree que es una actividad combinada, correcto. Yanela también piensa que es una inspección, correcto, ¿no? Ahora María Belén también, bueno, María Belén, sí, es la misma. María Belén, bueno, ahora está opinando que podría ser una actividad combinada, ¿no? Edward también una combinada. Ana Cecilia Calcín también dice que puede ser una actividad combinada. Y Valeria Isabel también piensa que es una actividad combinada. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de proceder a ver qué es lo que podría ser, recordemos entonces que el diagrama de operaciones del proceso tiene 2 actividades que se diagraman, ¿no? Operación y luego inspección, básicamente, ¿no? Ya el tercero ya es una actividad combinada, ¿no? Entonces, quisiera que alguien me diga, por ejemplo, cómo define una operación.
¿Quién se anima a definir lo que es una operación? Es una actividad, profesor, que se hace en un determinado proceso, profe. Puede ser. Ya, una actividad que se da en un determinado proceso, Alberto, correcto, pero aquí te faltaría de repente un poquito más qué tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ramiro nos comenta operaciones, la transformación del producto, entonces ya le está dando un sentido a esa actividad, ¿no? Que se da una transformación. ¿A quién más le gustaría definir lo que es una operación? Profesor, ¿puedo participar? Claro que sí, María Belén, adelante. Profesor, yo opino de que una operación es la transformación de el insumo que llegue a la fábrica, en ese caso, para que así pueda seguir con otras operaciones hasta llegar al insumo final. De acuerdo, ¿no? María Belén nos comenta que es una transformación de un material. Correcto. Entonces, ingresa como un estado A y sale como un estado B, ¿no? Se transforma. ¿De acuerdo? Yanela también dice, ¿no? La modificación de características físicas o químicas. ¿De acuerdo? Físico es algo tangible, ¿no? Y químico es algo interno también, ¿no? Como el caso de repente del yogur, creo que les hice, ¿no? Que tenemos que pasteurizar leche, ¿no? Entonces, ingresa de repente esta leche con bacterias que pueda tener, ¿no? Que es leche fresca directo de la ubre de la vaca. Lo pasteurizamos, cero bacterias, ¿no? Y ha habido un proceso de transformación o modificación, ¿no? Marifé dice, un proceso de elaboración para elaborar un bien o servicio, pero ahora le quitamos elaboración. Entonces, un proceso para elaborar un bien o servicio, ¿no? Perdón, no me di cuenta que de elaboración decía para elaborar. De acuerdo, entonces un proceso para elaborar un bien o servicio. Entonces, eso es lo que nos comenta Marifé, ¿no? Una operación vamos a elaborar, ¿de acuerdo? También hay un cambio, ¿no? Valeria nos dice cualquier acción que se ejecuta dentro de un proceso. Muy bien, pero de todas formas, Valeria, hay que darle una finalidad, ¿no? O sea, podemos ver, y lo vamos a ir viendo, que hay muchas actividades que se pueden dar dentro de un proceso, ¿no? En una de ellas puede ser la operación, otra puede ser la inspección, ¿no? Y todas estas actividades o acciones se dan dentro de un proceso, ¿no? Pero es correcto lo que mencionan nuestros compañeros cuando decimos que una operación es una transformación, una modificación en el estado de algún material, de algún objeto, de alguna información inclusive, o la modificación incluso del estado de una persona, ¿no? Por ejemplo, en el estado de un material, en el caso que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que a ver, modificación del estado, ¿no? Que estamos, tenemos una plancha de metal y esa, por ejemplo, le hacemos un agujero con un taladro, ¿de acuerdo? Tenemos una plancha de metal y le hacemos un agujero con un taladro. Aquí estamos cambiando el estado físico de la plancha, ¿no? Porque antes era una plancha completa y ahora es una plancha con un agujero, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la modificación del estado físico, ¿no? También una modificación del estado químico puede ser, por ejemplo, el del agua potable, ¿no? Donde tenemos que reducirle, por ejemplo, algunos sólidos o algunos, como se dice, metales pesados, ¿no? A través de ciertos químicos. Entonces, esta agüita que nosotros tenemos viene con ciertos metales pesados, le añadimos un reactivo químico y desaparecen estos metales. ¿De acuerdo? Entonces también es una modificación en el estado químico, ¿no? Pero también es una modificación en el estado biológico, ¿no? Como les decía del caso de la leche pasteurizada, ¿no? Viene con bacterias, se pasteuriza, adiós bacterias, ¿no? Sigue siendo la misma leche, no ha perdido sus propiedades químicas, solo ha cambiado su estado biológico, ¿de acuerdo? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, que la operación, una actividad la clasificamos como operación, una actividad la clasificamos como operación cuando
este material, persona o objeto cambia su estado, ¿de acuerdo? O en el caso de una persona, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo estoy enfermo y voy a una clínica o un hospital, ¿no? Luego de una serie de operaciones, bueno, de actividades, mejor dicho, mi estado ahora es bien de salud, ¿no? Entonces, ha habido unas distintas operaciones, no necesariamente operación quirúrgica, ¿no? Sino actividad como operación. De repente me han dado pastillas o me han hecho alguna frotación, qué sé yo, diversas actividades que pueden hacer el centro médico, ¿no? Para cambiar mi estado, de estado enfermo a estado sano, ¿de acuerdo? Entonces, toda operación implica un cambio en el estado, ¿de acuerdo? Eso tenemos que quedarnos como concepto. Y luego, por ejemplo, ahora, ¿cuál sería el concepto que tenemos sobre inspección? A ver, ¿quién me ayuda a decirme cuál sería el concepto que tenemos sobre inspección? Profe, la inspección puede ser una constatación ocular o la comprobación de calidad, tanto del proceso, servicio o instalación, o hasta el mismo diseño de una misma producción, profesor. Correcto, Alberto. Correcto. Tomo tus Profe, palabras, ¿no? Constatación y comprobación, ¿no? A ver, César. profe, yo creo que es una actividad que nos da información acerca de la materia prima que estamos analizando, ¿no? ¿De acuerdo? Nos da información sobre el estado de los materiales que están en proceso, ¿de acuerdo? A ver, María Isabel creo que quiere participar. Sí, ¿no? Sí, María Belén, disculpa. Profesor, la inspección es cuando al producto se lo mide para así constatar y que pueda seguir con la operación. Correcto, ¿no? Entonces una inspección, nos dice María Belén, se da una medición, ¿no? Mencionaba una medición para comprobar un estado, ¿de acuerdo? Muy bien, María Belén. A ver, vamos a leer aquí unos comentarios. ¿Qué nos dice? A ver, Fiorella nos comenta que la inspección sirve para verificar la calidad o cantidad de un producto o una de sus características, ¿no? Entonces estamos entrando ya a un espacio del control de calidad. Ramiro nos dice que es medir, controlar, verificar y constatar, ¿no? Entonces, todos estos son sinónimos, ¿no? Excepto de medir, pero verificar, controlar, comprobar, constatar, ¿no? Todo lo que ustedes me están mencionando es básicamente lo que es una inspección, ¿no? O sea, una inspección básicamente sería la verificación de ciertos parámetros, ¿no? Para comprobar que lo que se está produciendo, lo que se está fabricando, lo que se está haciendo, es conforme a lo que uno está esperando que suceda, ¿no? O sea, por eso tenemos controles de calidad, ¿no? No solamente visuales, pueden ser ensayos de laboratorio, ¿no? Para de repente verificar, digamos, si estamos en una planta de jabones, tenemos que verificar el pH del jabón que ya se ha hecho, ¿no? Porque si tenemos un jabón neutral tiene un pH alrededor de 7, ¿no? Entonces, tenemos una planta de jabones, los jabones que salen al final de la línea de producción, vamos a inspeccionar el pH, vamos a verificar el pH que tiene. Entonces, tomamos un lote de jabones y empezamos a medir el pH, ¿no? Con nuestro papel de pHímetro, ¿no? Con nuestro papel de pH, ¿no? Lo mojamos, lo colocamos ahí en el jabón y seguramente la mayoría de jabones nos va a dar un pH alrededor de 7, de repente otros 8, otros 6, pero vamos verificando que el pH que tiene el producto es según lo que estamos esperando que salga, ¿no? Entonces estamos comprobando parámetros, atributos, características del producto contra un estándar, ¿de acuerdo? Eso significa una inspección, ¿de acuerdo? Entonces, y bien, entonces, cualquier característica puede ser comprobable, ¿no? En este caso de la imagen, estamos comprobando el peso, ¿de acuerdo? En ese caso, esta actividad que se está realizando o que está realizando esta persona, ¿de acuerdo? Imagínense que ustedes están parados justamente donde
en el punto de vista de la foto, ¿no? Ustedes están parados detrás de esta persona y están observando a esta persona y están observando todo el ambiente de trabajo, ¿no? Sitúense ahí, ¿de acuerdo? Imagínense que están allí, ustedes también están todos embolsados con blanco, ¿no? O sea, están con su mascarilla, su flor de pelo, porque ustedes son ingenieros de métodos que están relevando información en ese lugar, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes están viendo y a ustedes les han pedido relevar el proceso de, todo el proceso de los 7 cereales, ¿no? Y en este momento les toca a ustedes relevar el proceso de embolsado. Entonces, a ustedes les toca definir qué tipo de actividad es, o es operación, o es solo inspección, o es una actividad combinada, ¿no? Entonces, ustedes están viendo que, por ejemplo, la persona está agarrando con su cuchara y está llenando la bolsa. Este caso implica una operación, porque está cambiando el estado de los 7 cereales, ¿no? Los encontramos primero a granel, y luego de esta operación de llenado, lo vamos a encontrar en bolsa, ¿de acuerdo? Entonces, está cambiando el estado físico de este material en proceso, ¿no? De tenerlo a granel, ahora está en bolsa, ¿de acuerdo? Entonces, primer punto para tenerlo en cuenta, está cambiando el estado físico. Y en segundo punto, esta bolsa que ya la llenó la trabajadora, la colaboradora, ¿no? La está colocando encima de la balanza y está verificando un parámetro, ¿no? El parámetro del peso, ¿de acuerdo? Entonces tiene que corroborar que la bolsa está llenada a 950 gramos, ¿de acuerdo? Porque si tiene más de 900, le quita un poquito. Y si tiene menos, le añade un poquito, ¿no? Está verificando allí, ¿no? Entonces, ese es su trabajo, ¿no? Llenar la bolsa, cierta cantidad, luego verifica, ¿no? Y ya luego esa bolsa se va a otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, en este trabajo se están haciendo dos cosas, ¿no? Se está haciendo una operación y se está haciendo una inspección, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo graficar esta actividad? Como actividad combinada, es decir, con el círculo dentro del cuadrado, o de forma separada. Primero la operación, es decir, primero el círculo y luego dibujo el cuadrado que represente una inspección. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Como actividad combinada o una actividad después de otra? ¿Cómo lo harían? Una actividad después de otra, profe. Separado, por favor. José nos comenta, disculpe, José Leonardo nos comenta que pondría, por ejemplo, primero la operación y luego la inspección, ¿de acuerdo? Correcto. A ver, ¿quién más le gustaría opinar? A ver, manitos levantadas, pero ¿cómo lo pondrían ustedes? Ya este caso, ya ustedes han identificado la actividad, ahora esto ustedes lo tienen que pasar a papel, ¿no? A un diagrama. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Dos símbolos distintos o separados o Profe, yo lo haría dos en uno junto. solo? A ver, César Augusto nos dice que lo haría junto como actividad combinada. Muy bien. A ver, ¿quién más le gustaría comentar? Separado, profe. A ver, Alberto nos dice que lo colocaría de forma separada, al igual que José Leonardo. A ver, ¿quién dice, César, estoy contigo? Y yo lo colocaría también como una actividad combinada. A ver, entonces, para poder, bueno, por votos dice que ganó lo que es separado, ¿no? Pero esta actividad, a ver,
Lo podríamos clasificar mejor como si fuera una actividad combinada. Es decir, que si nosotros lo fuéramos a graficar, pondríamos el circulito dentro del cuadrado. Y les voy a dar unos motivos. Primero, por ejemplo, que esta actividad se podría dar casi de forma simultánea, ¿no? Es decir, que lleno y peso, y en este caso, si no es el peso, quito, o si falta, aumento, ¿no? Entonces, como que se da de una forma simultánea, ¿de acuerdo? Lleno, peso, ¿no? Y si hay más, quito, y si hay menos, aumento. También, ¿qué podríamos decir? Que se da en una misma estación de trabajo, ¿de acuerdo? Es en la misma mesa donde se está haciendo. No es que de repente lleno por acá, me voy 10 metros más allá y luego lo peso, ¿no? Se da en la misma zona de trabajo, ¿de acuerdo? Y como tercer punto, que esta operación y esta inspección lo hace una misma persona, ¿de acuerdo? O sea, es el mismo trabajador o la misma colaboradora quien llena y luego pesa. No es que de repente esta persona llena, luego viene otra persona y lo pesa, ¿no? Todo se da en la misma estación de trabajo, lo hace la misma persona y se da de forma alternada, casi simultánea estas actividades, ¿de acuerdo? Entonces, esos criterios nos pueden ayudar para discernir que esto lo podríamos graficar como si fuera una actividad combinada, es decir, el círculo dentro del cuadradito, ¿de acuerdo? Entonces es correcto lo que menciona César, ¿no? Poderlo diagramar de esta forma. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, están aquí parados enfrente de esta zona de embolsado, ¿no? Imagínense la zona, el calor de repente que está haciendo o el polvo que se está generando, ¿no? Ustedes están con su lápiz y su papel, bueno, lapicero de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen que diagramarlo? Lo mejor sería que lo diagramen como si fuera una actividad combinada, ¿de acuerdo? O sea, los dos símbolos en uno. ¿En qué casos podría diagramarse como actividades separadas? Por ejemplo, si, como les decía, ¿no? De repente esta persona, vamos a suponer que han mejorado el método de trabajo y justamente la cuchara con la que llena, si tú coges con esa cuchara una cierta cantidad, tú podrías asegurar que tiene 950 gramos porque la cuchara o el cucharón la han hecho para que pueda retirar esa cantidad exacta, ¿de acuerdo? Esa medida exacta. O sea, cada vez que tú levantas y llenas hasta cierto nivel, ten por seguro que tiene 950 gramos, ¿de acuerdo? Entonces ha mejorado su método, ha mejorado su cucharón, ¿no? Entonces, esta persona, esta colaboradora, saca el material, llena la bolsa y como puede asegurar que este cucharón solo tiene 950 gramos, ya no necesita hacer un pesado, ¿de acuerdo? O un pesaje de la bolsa, ¿no? Agarra la bolsa y la coloca a un costado, porque para ella esa bolsa podríamos asegurar que tiene 950 gramos. Coge la bolsa vacía, coge su cucharón con la medida exacta, la llena y la deja a un costado. De igual forma, tercera bolsa, cuarta, quinta bolsa, realiza la misma actividad y no necesita pesarlo porque, como le decía, el cucharón ya tiene esta cantidad, ¿de acuerdo? Entonces ya no se necesita hacer un pesaje de estas bolsas, ¿no? Muy bien, entonces, si ese fuera el caso, podríamos solo diagramarlo como si fuera solo operación, ¿no? Porque solo está cambiando el estado físico del material en proceso, ¿de acuerdo? Ya no habría una inspección, ¿no? Porque la persona es como que lo hace a ciegas, llena, y esa es la cantidad, ¿de acuerdo? Ahora bien, de repente el jefe de planta, ¿no? El jefe de planta tiene alguna duda sobre el llenado correcto de estas bolsas, que ya no están en la estación de trabajo de la persona que está embolsando, están en otra mesa, ¿no? Muy aparte. Entonces, como el jefe de planta puede dudar de repente de la cantidad exacta que tienen estas bolsas, lo que hace es llamar a su equipo de control de calidad, que es un equipo de personas que solo se van a encargar de poder verificar los parámetros o atributos del material, ¿de acuerdo? No participan de la línea de producción en ninguna operación, solamente se encargan de verificar los parámetros. Este es el equipo de control de calidad. Entonces, viene un técnico de control de calidad, empieza a coger bolsa por bolsa y empieza a pesarlas una por una, ¿de acuerdo? Empieza bolsa 1, ¿cuánto tiene? 948, perfecto. Bolsa 2, ¿cuánto tiene? 955.
Bolsa 3, ¿cuánto tiene? 950, ¿de acuerdo? Entonces empieza a pesar cada una de estas bolsas, ¿de acuerdo? Y esta actividad es una inspección, ¿no? Está verificando el peso nada más, ¿no? Entonces, en este caso, sí podríamos de repente diferenciar, ¿no? Primero el círculo y luego la inspección, ¿de acuerdo? Primero el círculo y luego la inspección, el dibujo, ¿de acuerdo? En ese contexto sí podría ser dos actividades separadas, ¿no? Y en el caso que estamos viendo, donde la misma persona es la que está haciendo la labor, estas actividades de operación e inspección de forma alternada en la misma estación de trabajo, podríamos decir que es una actividad combinada. ¿De acuerdo? Entonces, esas son algunas pautas para que ustedes puedan identificar y poder diagramar correctamente cuando les toque a ustedes diagramar en algún puesto de trabajo, alguna actividad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario que por ahí se haya presentado, chicos? Lo que quiero hacer ahora es presentarlo. Gracias. Presentarles la plantilla. A ver. No carga. Okay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Ah, 5. ¿Qué ha pasado? Qué raro. Ahora acá. De hecho, no hay internet. Ahí ya. Ya, ahora sí, que está cargando este archivo. Entonces, para que usted, bueno, les voy comentando, ¿no? Esta clase les hemos repasado un poquito lo que es el diagrama de operaciones. Vamos a ver un poco cómo se elabora, pero la siguiente clase, que es la siguiente semana, que es el próximo martes, de igual forma como el diagrama de bloques, ustedes van a tener la hora disponible para elaborar el diagrama de operaciones en clase, ¿de acuerdo? Del caso que les voy a proponer y que está en el aula virtual, ¿de acuerdo? Está en la semana 3, en el mosaico de la semana 3, que ya seguramente la Millanet la va a habilitar, creo que ahorita no se ve, ¿no? Pero seguramente lo va a habilitar. ¿Cuándo tienen Millanet? ¿Hoy día o mañana? ¿O ya han tenido ya Mañana, la profe. Mañana. Ah, excelente, entonces. Ya seguramente mañana les va a habilitar el aula virtual y ahí ustedes pueden ver, está la guía, la guía, acuérdense, es donde está ahí teoría sobre cómo elaborar el diagrama de operaciones. Está la práctica donde está el caso que ustedes van a hacer. Y en esta oportunidad van a ustedes a hacer un caso sobre la empresa San Fernando, ¿no? La que hace papitos del jueves de pavita, ¿no? Claro, esa empresa. Hay un caso de textual de un proceso y ustedes van a llevar a diagrama de operaciones. Pero eso va a ser la siguiente clase. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo se muestra el diagrama de operaciones, pero tengo un problemilla con la conexión y no me está cargando la plantilla. A ver.
ver. Ya está. Entonces, esta plantilla está disponible. Les voy a pegar el link. También de esta forma se queda grabada en el texto del video, por si acaso no puedan tener acceso, ¿no? Entonces, de igual forma, no acuérdense, esta plantilla está en una carpeta compartida del Drive, todos tenemos acceso, pero lo que les recomiendo es que le hagan un copy-paste a su propio Drive que ustedes tienen. ¿Con quién usar este grupo? Puede editar esto. Correcto, copiar enlace. Lo coloco acá. En el chat. Ya está listo. Listo, chicos. Entonces, de igual forma, este diagrama también lo pueden hacer, ¿no? Importante, la parte superior esté nuestro rótulo, ¿de acuerdo? Nuestra información sobre el programa. Pueden hacer su tesis sobre lo que les comentaba, ¿no? De repente muchos van a hacer tesis sobre operaciones, lean manufacturing, control de calidad, mejora de métodos, ¿no? Entonces, van a utilizar seguramente estos diagramas para poder explicar la información de su tesis. Entonces, pueden utilizar este formato, ¿de acuerdo? Por eso les digo, cópienlo y péguenlo en su carpeta de Drive, que les va a hacer, si no ahora, más adelante, si no este es el siguiente, cuando hagan su tesis les va a ayudar. Entonces, aquí la empresa haciendo, ¿no? En este caso puede ser la empresa industrial de industrias alimentarias. El proceso de, por ejemplo, producción de 7 cereales, ¿no? Producto, bolsa de 7 cereales de 500 gramos, ¿no? Diagrama hecho por yo, página 1 de 1, la fecha en que están, aquí es la fecha en que ustedes han relevado información, ¿de acuerdo? O sea, yo relevé información el 1 de enero. Ahora, que lo haga el 1 de mayo el gráfico es otra cosa, ¿no? Pero esta información viene con fecha 1 de enero, ¿no? Yo relevé información el 1 de enero. Método de trabajo, acuérdense que puede ser actual o propuesto. Actual es la situación como ustedes se encuentran, ¿de acuerdo? Si ustedes ven en este caso de la persona que llena la bolsa y pesa, sería una actividad combinada, ¿no? Ese es el método de trabajo actual. O sea, de esta manera se está haciendo en este momento el trabajo, ¿de acuerdo? Y la otra opción para método de trabajo es propuesto, es decir, que cuando ustedes hacen las mejoras, van a diagramar cómo está quedando este proceso, ¿no? Y de repente ustedes son los de la idea de comprar o de elaborar una cuchara, un cucharón con la medida exacta. Entonces, aquí solo correspondería una actividad de operación, ¿no? Ese sería un método de trabajo propuesto, ¿no? O sea, ya después de que ustedes han implementado, ¿de acuerdo? O están diseñando un nuevo método, ¿no? En este caso, y para los ejemplos, solo es método de trabajo actual, ¿no? Y aprobado por una persona que corresponda, que sepa del proceso, ¿no? Que puede decir, sí, correcto, este es el método de trabajo actual, así funciona. La simbología, acuérdense que este circulito, que tiene que ser numerado como decía Ramiro, es para operación. Voy a ponerla acá. Operación. Qué lenteja que es esta computadora. A ver. Ya. Esta es la de operación, acuérdense, lo voy a dejar acá. Luego tenemos esta que es de inspección. En paréntesis, ya regresó la luz por el cercado, ¿alguien sabe?
Ay, qué te... Inspección. Inspección. A ver, inspección. Y esta es la unidad combinada. Que esta información también está en la guía, ¿no? Pero vamos a hacerlo acá para que se nos recordemos. Combinada. Ya está. Entonces, ¿cómo vamos a diagramar? Acuérdense que primero necesitamos identificar la materia prima principal. ¿De acuerdo? La materia prima principal, esa la vamos a colocar de esta forma, ¿no? Digamos que tenemos una primera operación. ¿De acuerdo? Acá vamos a llamar una operación 1. Imaginemos que esta es la primera operación de un proceso productivo, ¿no? Entonces, a ver, ya. Vamos a tomar un conector angular. Vamos a colocar acá. Y vamos a poner un fondo de un final de flecha así. Listo. Entonces, de esta forma iniciamos nuestros procesos y empiezan con una operación, ¿de acuerdo? También pueden empezar con una inspección o una actividad combinada. Eso entonces tenemos que verlo cuando lo veamos, ¿no? Entonces, y aquí empieza de esta forma nuestro proceso y aquí colocamos cuál sería la materia prima principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a poner una inspección. Pero le voy a quitar la numeración. Entonces, ya. Entonces, mis fuentes me dicen que ya regresó la luz en el cercado. Entonces, voy a tener que cargar mi otra computadora. Acá vamos a unir. Y este paso vamos a acabar el próximo semana. No se duermen, chicos. Terminaré. A ver. Ya. Y esta es la materia prima principal, ¿de acuerdo? Esto lo voy a mover un poquito más para acá, para hacer un poquito más de espacio. Ya, acá. Entonces resulta que acá yo, por ejemplo, voy a tener otra materia prima 2, ¿de acuerdo? Acá voy a poner... A ver, materia prima 2. O sea, un secundaria puede ser, ¿no? Resulta que esta materia prima 2 ingresa luego de esta actividad de inspección, ¿de acuerdo? Acá la voy a dibujar de esta forma. Ay, ¿dónde está mi circulito? Acá está. Ya. Y acá vamos a quitarle la numeración. Yo creo que esta parte cuando ven el video van adelantando y adelantando. Lo ponen en cámara rápida.
Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que acá hay un ingreso de este material acá. Vamos a ponerle flecha. Y también vamos a poner una flechita acá. Acá, ¿no? Un poquito chueco. Bien, bueno, un poquito chueco. Bien, bueno. Y acá vamos a poner otra actividad. Para culminar ya con este ejemplo. Ya, y aquí le vamos a poner sombreado blanco. Está perfecto. Ya. Esto vamos a verificar. Ya. Entonces vamos a suponer, ¿no? Estamos dibujando, ya hemos visto dónde sacamos los objetos. Primera actividad es una operación que se da para la materia prima principal. Entonces siempre el número 1, sea actividad de operación o inspección, va a ir con la materia prima principal, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la materia prima principal? A la cual la podemos hacer ese seguimiento durante todo el proceso de producción, ¿no? Si, por ejemplo, estamos haciendo la elaboración del yogur, la materia prima principal es la leche, ¿no? Porque es la que recorre todo el camino, toda la ruta de producción, ¿no? En la línea, por ejemplo, puede aparecer las fresas, que puede ser una materia prima 2, puede aparecer de repente la levadura también, ¿no? O de repente las botellas, ¿de acuerdo? Van apareciendo en distintos momentos del proceso productivo. Son materiales, son recursos, son materia prima, pero no es la materia prima principal. Van apareciendo en determinados momentos del proceso, ¿no? En cambio, la materia prima principal está desde el inicio del proceso productivo, como es el caso de la leche cuando uno hace yogur, ¿no? Al final de la leche se transforma en yogur. Entonces, participa en todas las operaciones, ¿de acuerdo? Ahora bien, pero tenemos que añadir en este diagrama de operaciones estas otras materias primas secundarias. ¿Qué nos dice el diagrama de operaciones? ¿Cómo debemos hacerlo? Entonces, debemos hacerle una secuencia, ¿no? Este diagrama te permite darle una secuencia numérica. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, la primera actividad de la materia prima principal va a ser la actividad número 1. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, todas las actividades de la misma categoría deben tener una numeración y todas las actividades de otra categoría, por ejemplo, inspecciones, otra numeración. Entonces, las operaciones tienen una numeración distinta de las inspecciones, ¿de acuerdo? Todas las operaciones tienen que estar en un orden, una secuencia numérica, ¿no? Y las inspecciones pueden tener otro orden de secuencia numérica, ¿de acuerdo? Entonces, lo que significa que nosotros debemos enumerar las operaciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero? ¿De acuerdo? No sé, ¿alguien se acuerda cómo es la numeración? Por ejemplo, si yo quisiera este cuadradito y este cuadradito, perdón, este circulito y este circulito, no estoy viendo doble. Este circulito, ¿qué numeración le pondría? ¿Alguien se acuerda? Solo dígame si se acuerda. No me acuerdo, profe. Ya, Alberto todavía no se acuerda. Muy bien. Pero de repente alguien sí se acuerda, algún recuerdito de cómo hacer esta numeración. O alguna idea de repente de lo que se... Está bien, entonces vamos a ver. ¿Cómo se debe hacer esta Profe, este numeración? sería el número 2. Muy fácil. Perdón, Yanela. Sí, donde dice materia prima sería el 2, porque se supone que es el que va a seguir. Y luego el que estaba debajo del cuadrado, el 3. A ver, Yanela, ¿estás en el archivo en la plantilla? No, profe, no podía entrar. Ay, de acuerdo.
Está bien. Bueno, quiere que tú lo puedas inscribir, pero no hay problema. Entonces, lo que nos decía Yanela era que básicamente lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, seguir la secuencia de la materia prima principal, ¿no? Entonces, bajamos por esta línea, vemos, por ejemplo, que acá hay una actividad de operación, buscamos la siguiente actividad de operación, siguiendo la secuencia, ¿de acuerdo? Esta podría ser la siguiente actividad de operación, la que está acá, pero tenemos que darnos cuenta que hay un ingreso de material aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este ingreso anda, ¿no? Entonces, si tenemos acá un ingreso de material, tenemos que hacerle seguimiento, o sea, retrocediendo por esta línea, por esta flecha, para corroborar si es que hay una operación en esta línea, ¿no? En esta línea de operaciones, en esta línea de proceso. Entonces, si encontramos esta actividad, una actividad que está dentro de esta línea, entonces ahí sí correspondería que sea la siguiente actividad dentro de la secuencia de operaciones de la materia prima, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, por ejemplo, acá sí le pondríamos número 2, ¿de acuerdo? Esta sería la segunda operación, ¿de acuerdo? Sería la segunda operación, y luego regresamos para continuar con la numeración y vemos, por ejemplo, que acá hay una siguiente actividad. Y esta actividad ya correspondería a la actividad de operación número 3. ¿De acuerdo? Solo porque nos estamos guiando por esta flecha, ¿no? Esa es una de las reglas para poder elaborar este diagrama de operaciones. ¿De acuerdo? Vemos si hay un ingreso de material, identificarse alguna operación y esa sería la que continúa en la secuencia, ¿de acuerdo? Luego seguimos enumerando las actividades. Ahora, caso contrario fuera que, a ver, vamos a ver, digamos que acá continúa el proceso. Acá continúa el proceso, ¿de acuerdo? Y vamos a cambiar la secuencia. En realidad, la materia prima 2 no ingresa acá, sino ingresa aquí abajo. ¿De acuerdo? Ahora, según lo que le estaba comentando, permanece esta secuencia de las actividades de operaciones. Esta seguiría siendo la número 2 y esta seguiría siendo la número 3, o de repente habría algún cambio. No, profe, es al revés. La 2 pasa a ser la 3 y la 3 pasa a ser la 2. Exacto, hay un cambio, ¿no? Según la secuencia que estamos viendo. Gracias, José Leonardo, ¿no? Entonces, de igual forma, ¿no? Empezamos acá revisando la secuencia de la materia prima, ¿no? Vemos que esta es la actividad de operación número 1, ¿de acuerdo? Continuamos, vemos que acá continúa, no hay ningún ingreso, pues esta sería la número 2, ¿no? Como bien nos menciona José Leonardo. Ya está cambiando. Y luego seguimos avanzando. Y vemos que acá hay un ingreso de flecha, por lo tanto tenemos que regresar por esta ruta y ver si hay otra actividad, ¿no? Entonces acá vemos que hay una operación. Esta sería la que continúe y por lo tanto sería la número 3. ¿De acuerdo? Y así es como sería esta secuencia. De esta forma vamos a secuenciar las actividades, ¿no? En este caso, ¿cómo vamos a secuenciar la inspección? La inspección, como es otra categoría de actividad, tiene su propia numeración, ¿de acuerdo? Entonces, todas las inspecciones las vamos a enumerar según su propia numeración, ¿no? Entonces, como es la primera inspección del proceso, va a ser la número 1. Y de igual forma, tener que ver si hay otras inspecciones en la ruta de producción, ¿no? Si no, ahí acabo. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, bueno, acuérdense que siempre acá tenemos unas actividades, es el resumen, ¿no? Entonces vamos a ver cuántas operaciones tenemos. Acá tenemos, lo bueno es que nos ayudan los números, tenemos 3 operaciones y solo una inspección, ¿de acuerdo? Entonces aquí completamos de esta forma, ¿no? Operaciones. 3 operaciones y una inspección, ¿no? Y ese es el resumen de nuestro diagrama.
¿De acuerdo? Y bueno, y ya para terminar, por ejemplo, vamos a suponer que acá tenemos otra inspección, pero vamos a hacerle que es una inspección final, ¿de acuerdo? Vamos a poner... Entonces, esta actividad de inspección sería la número 2, ¿no? ¿Por qué? Porque la actividad que vemos no hay otra previamente. ¿De acuerdo? Supongamos que es una actividad final, entonces aquí ya es la última actividad, entonces ya no habría más actividades y vamos a cerrar este diagrama de esta forma, ¿no? Puede ser de esta forma, ¿no? Haciendo una flechita. De igual forma, como ingresa, también podemos hacerlo como sale. Con fin de flecha. Y acá colocamos el nombre del producto final, ¿no? Producto terminado. ¿Escribió? Ahí está, escribió, sí, escribió. Ya está. Producto terminado. ¿No? Y así cerramos este diagrama de operaciones. ¿De acuerdo, chicos? Así vamos a diagramar. Entonces, la siguiente clase, el trabajo va a consistir en que ustedes hagan el diagrama de operaciones para el caso de la empresa San Fernando que está en su aula virtual. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos a dejar la clase, entonces. Señorita Marifé, a ver, antes de dar término a la clase del profe, estuve revisando unos ejemplos en Google y me salió que una medición puede ser considerada como una operación, ¿es cierto eso? Bueno, depende de la fuente, Ramiro, ¿no? Si gustas, puedes pasarme ese link de donde has visto este concepto. Lo reviso y te comparto, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, vamos a ver. Lo podemos abrir ahora. A ver, Marifé, ya podrías cerrar la grabación. No quiero yo meter mucho en mi compu porque creo Profe, que va a volar. usted le inició, no me permitía iniciar porque usted ya la había iniciado, me parece. Sí se puede parar. ¿Sí? ¿Y yo lo puedo cortar? A ver. Vamos a ver si me parece detener la grabación. A ver, vamos a ver.